Eh, pues no, pues como quiere Marisol. O si los otros compañeros pues también quieren aprovechar la asesoría para preguntas, pues también. Bueno, eso lo vamos entonces a tratar ya a lo último. Vamos a revisar quiénes quizás quisieran proyectarnos o presentarnos los documentos que hasta el momento están desarrollando. Listo, de todas maneras, pues vamos a continuar con esos encuentros. Ya las personas que tengan así dificultades, dudas, inquietudes, pues obviamente que vamos a establecer como tal este canal para podernos comunicar. Bueno, para el día de hoy, realmente según lo anunciado la semana pasada, vamos a tocar precisamente las orientaciones al respecto de los otros 4 componentes en formulación de proyectos, ¿no es cierto? El componente técnico, el componente administrativo, el ambiental y el financiero. ¿Listo? Que no lo alcanzamos a ver la semana pasada. Entonces voy a hacer proyección como tal de la pantalla. Me perdonarán, chicos, si de pronto tengo acá dificultades, tengo como un malestar en la garganta. Bueno, por acá todo esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces vamos a aterrizar específicamente en estos aspectos para ver qué es lo que contiene, ¿no? Ustedes realmente en este programa, en este programa técnico, ustedes van a ver como generalidades realmente, porque esto es lo que tiene que ver con tema de proyectos, pues realmente sí es un tema bastante dispendioso, sí es un tema que se requiere mucha información, y de toda esa información realmente lo que nosotros vamos a reflejar es algo muy concreto y muy sustancioso. ¿Listo? Entonces, vamos entonces con el segundo punto, que tiene que ver con los estudios técnicos, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a empezar como a aterrizar, ir aterrizando un poco más ese proyecto productivo en el cual nosotros estamos como tal desarrollando, ¿no es cierto? Estas condiciones técnicas, como su nombre lo indica, determinan precisamente todas esas condiciones en las cuales se debe como tal operar nuestro proyecto. ¿No es cierto? Dentro de estas condiciones técnicas, nosotros vamos a incluir aspectos como la localización del proyecto, temas como el tamaño, qué tan grande podría ser nuestro proyecto, temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con los procesos, la organización y demás, ¿no es cierto? Que eso es muy importante que nosotros lo podamos establecer. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar precisamente con la primera, ¿no es cierto? Con la localización de nuestro proyecto, ¿no? A pesar de que nosotros tengamos establecido quizás un lugar, ¿no es cierto? Digamos que un lugar representado en una región, o en el caso aquí de Alejandra del departamento, o el departamento de Nariño. Entonces, realmente nosotros debemos aterrizar mucho más, ¿no es cierto?, al respecto de exactamente en dónde, en qué localidad nosotros podemos establecer nuestro proyecto. Quizás nos vamos a topar nosotros con diversas alternativas de localización. Entonces, para eso es necesario que nosotros establezcamos una serie de variables, las mejores condiciones con las cuales nuestro proyecto se puede desarrollar pues, de una manera óptima. ¿No es cierto? Entonces, dentro de todas estas condiciones, esas variables, ¿no es cierto? Vamos a incluir quizás variables de tipo geográfico, ¿no es cierto? Que de pronto que las montañas, que si es montañoso, que si es llano, ¿no es cierto? Entonces quizás vaya a tener una dificultad, o más bien esas condiciones geográficas lo que nos va a permitir es que el proyecto se pueda desarrollar de una manera exitosa. ¿Ya? Entonces las condiciones son importantes, de pronto la densidad geográfica, ¿no es cierto? Entonces sabemos que cuando hay mayor densidad geográfica, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder comercializar, de poder vender, ¿no es cierto?, de visualizar nuestro proyecto, nuestra futura unidad productiva, pues va a ser mucho mayor que en localidades en donde la densidad poblacional, ¿no es cierto?, demográfica, pues sea menor, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, nosotros vamos a poder establecer ello. ¿Vale? Dentro de estas localizaciones, dentro de estas condiciones de localización, también debemos incluir aspectos como, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no es cierto? Si contamos con servicio de agua, gas, energía, ¿no es cierto? Las comunicaciones, ¿qué tal es la señal de celular en ese sitio? Si para nuestro proyecto es muy importante estar permanentemente comunicados, y si precisamente en el lugar donde nosotros pensábamos que quizás pudiéramos desarrollar el proyecto, eso es malísima la señal, por allá no entra el internet. Entonces, mire que eso es un aspecto, ¿no es cierto?,
negativo, ¿no es cierto? Y que nos puede incluso obstaculizar el normal desarrollo como tal de nuestro proyecto, ¿ya? Factores también como los costos de transporte, también eso influye, si hay realmente accesibilidad en el transporte público, si las vías de acceso están en buenas condiciones o no, eso también nos va a limitar como tal esa localización, ya también las condiciones de orden fiscal y tributario, entonces sabemos que las localidades, los municipios, por lo regular, ellos manejan también un sistema como tal de tributos, ¿no es cierto? Pues obviamente ellos necesitan como tal ingresos, ¿no es cierto? Particulares para sus proyectos, sus programas y demás, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros vamos a revisar si dentro de esa estructura tributaria, pues realmente nosotros es conveniente para nosotros o no, ¿ya? Pero también puede existir en esos municipios, en esos lugares, algunos planes, algunos programas, quizás algunos proyectos emitidos como tal desde el gobierno que nos va a permitir también aprovechar de alguna u otra manera parte de esos recursos y unos beneficios, ¿no es cierto?, para nuestro proyecto. Entonces, esas son unas condiciones favorables para los mismos, ¿ya? Entonces, todas esas circunstancias nosotros vamos a analizarlo. Por lo regular, cuando nosotros vamos a hacer la selección de la localización, nosotros utilizamos unas metodologías para los mismos. Entonces, una metodología muy utilizada y es muy sencilla incluso de utilizar es por medio de la puntuación de las variables, ¿no es cierto? Entonces, nosotros establecemos todas las variables que nosotros consideramos que son importantes para poder establecer nuestra unidad productiva en un determinado lugar. De estas variables, nosotros vamos a hacer una puntuación, ¿no es cierto? Vamos a ponerle como un valor de peso, ¿no es cierto? Porque no todas las variables van a ser, digamos que importantes, habrá unas que son supremamente importantes más que otras. Entonces, establecemos un valores de peso y establecemos, obviamente, hacemos la valoración de cuáles son las condiciones que se encuentra como tal esa variable en la localización y simplemente se hace un promedio ponderado y así mismo se selecciona el mejor sitio. Pero también se puede seleccionar mediante el método de transporte, que eso es un método básicamente matemático de programación lineal, que también nos van a establecer la mejor localización del proyecto. Entonces tenemos como tal algunos métodos. Sin embargo, pues aquí nosotros no nos vamos a embolatar con eso, ni mucho menos, sino que simplemente vamos a establecer dentro de la localización, si ustedes ya tienen un punto establecido en donde pueden ustedes desarrollar el proyecto, simplemente van a seleccionar las principales condiciones favorables con las cuales pues obviamente el proyecto puede florecer. Entonces, si hay disponibilidad, por ejemplo, de materia prima, por lo menos en el caso de Alejandra, ¿no es cierto? Parte de las condiciones como tal de localización podría ser la parte de transporte, porque mire que si ellos tienen dificultades para sacar la mercancía, los productos de ellos, pues obviamente que se va a retrasar, obviamente la parte de poder vender como tal esos productos, ¿no es cierto? Que quizás hayan algunas políticas precisamente de apoyo, de ayuda al sector rural, específicamente al sector panelero, entonces ella deberá como tal indagar un poquito al respecto de qué es lo que hay allí. ¿Listo? Sobre todo en la zona en donde se encuentra. ¿Listo? Que quizás el sector cuenta con unas excelentes condiciones en cuanto a infraestructura, de servicios públicos y demás, que hayan escuelas, quizás que haya servicios de salud también, ¿no es cierto? Entonces, todas esas condiciones nosotros vamos a especificar las más importantes para nuestro proyecto. ¿Listo? A las condiciones de vida, miren, el proyecto de Alessandra también, eso es importante, las condiciones generales de vida que tienen esos agricultores. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con el aspecto de tamaño, ¿no es cierto? Aquí también nosotros podemos establecer, pues, digamos que varias maneras, digamos que de poderlo establecer. Una de ellas, pues, obviamente que es por medio de ese tamaño óptimo, que eso se logra precisamente con datos estadísticos, ¿no es cierto? Y datos matemáticos en donde nosotros vamos a lograr con la máxima productividad, ¿no es cierto? Vamos a mirar cuál es el mínimo costo que vamos a requerir en producción. Entonces, ese será nuestro tamaño óptimo, ¿ya? Sin embargo, pues para eso, pues es muy necesario que nosotros tengamos amplio conocimiento, ¿no es cierto?, sobre algunos aspectos técnicos, sobre, por ejemplo,
herramientas, equipos, mano de obra, capacidad instalada, mire, la capacidad instalada, capacidad efectivamente utilizada, capacidad diseñada, ¿no es cierto? Entonces debemos tener establecido, por ejemplo, esos aspectos, que la capacidad diseñada es la que nos indica precisamente que todos los equipos, incluso nosotros mismos, tenemos una capacidad máxima para poder producir, ¿no es cierto? Una maquinaria, a pesar de que es una máquina, de todas maneras ella se recalienta y ella se puede averiar en un determinado momento, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay unos manuales, cuando uno hace la compra de esos aparatos, ¿no es cierto? Hay los manuales, ahí indican, ¿no es cierto? Por ejemplo, una fotocopiadora, tantas fotocopias por minuto, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad máxima en horas, ¿no es cierto? Eso se está establecido como tal dentro de los manuales para un buen uso de esos elementos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde como tal a la capacidad diseñada. La capacidad instalada es la que nos indica precisamente que ese elemento va a estar disponible y va a estar en uso de manera permanente durante cuánto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos trabajar las 24 horas del día, ¿no es cierto? Independientemente, si se daña o no se daña, pero de todas maneras está esa posibilidad de poder trabajar y de poder operar. Ya muy diferente quizás a que sea una capacidad realmente utilizada, porque sabemos, ¿no es cierto?, que esos elementos necesitan, digamos que un tiempo de reposo, un tiempo en el cual se debe hacer mantenimiento y demás, entonces no se pueden utilizar las 24 horas de día, aunque, ¿no es cierto?, aunque en teoría se podría, ¿no es cierto?, hacer, pero realmente no. Entonces acá estamos hablando ya de capacidad efectivamente utilizada, ¿no es cierto? Y un ejemplo muy, muy sencillito es, por ejemplo, un almacén, ¿no es cierto? En el almacén usted puede tener la infraestructura, ¿no es cierto? Las instalaciones, tiene lo del mueblario, tiene los equipos que el computador tiene usted y tiene también los inventarios, ¿no es cierto? Usted podría trabajar las 24 horas ahí con el almacén abierto, ¿no es cierto? Sin embargo, una persona no va a poder trabajar de corrido unas 24 horas, ¿no es cierto? Entonces es necesario establecer unos turnos y demás, ¿no es cierto? No es lo mismo trabajar uno de día que trabajar de noche, ¿ya? Entonces, por lo regular, nosotros cuando vemos que la capacidad utilizada, por ejemplo, en el almacén sea aproximadamente 14 horas o 12 horas, ¿no es cierto? Cuando realmente la capacidad instalada durante un día puede ser las 24 horas, ¿ya? Pero realmente eso no se da. ¿Ya? Entonces nosotros podemos establecer precisamente eso y eso también nos va a indicar cuál puede ser el tamaño de nuestro proyecto. ¿Listo? Digamos que otras circunstancias o más bien otra manera de nosotros determinar ese tamaño de proyecto es, por ejemplo, midiendo también el mercado, ¿no es cierto? El mercado también nos va a permitir que nuestro proyecto sea grande, ¿no es cierto? O sea pequeño. Entonces recordemos que si el mercado es amplio, pues nosotros podemos tener una proyección, obviamente, de poder ampliar un poco más el proyecto que cuando el mercado es pequeño, ¿no es cierto? Si es pequeño, pero nosotros también tenemos que reducir como tal nuestra capacidad, ¿no? No es conveniente tener capacidad simplemente ociosa con la esperanza futura de que va a crecer en algún momento. No, si va a crecer en algún momento ese mercado, pues que sea de una manera pues paulatina y nosotros pues también tenemos que crecer de la misma manera, ¿no? También lo podemos plantear el tamaño también a través de la tecnología. Entonces ya sabemos que los equipos, las maquinarias y demás nos van a permitir mayor productividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sector panelero todavía, pienso yo, no sé, usted me corregirá, Alessandra, todavía se encuentran desarrollándose algunas técnicas muy rudimentarias, pues obviamente porque eso es lo que le da como esa especialidad, ese tipo de producto, ¿no es cierto? Sin embargo, puede ser de que haya una maquinaria, no sé, en una máquina específica que nos vaya a permitir obtener una mayor producción precisamente de la panela, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en lugar de tener un trapiche pequeñito, podemos tener entonces una máquina grande que nos va a permitir, pues, mayor capacidad, ¿no? Bueno, la localización pues también nos va a permitir el tamaño que tiene que, o sea, que está muy aunada precisamente con el mercado. ¿Listo? Y el otro aspecto también son las inversiones, la cantidad de recurso económico que nosotros podemos inyectarle precisamente al proyecto. Eso también nos va a determinar nosotros el tamaño. Entonces, si tenemos
una vasta, no sé, de recursos, ¿no es cierto?, para poder inyectar a nuestro proyecto. Entonces, pues obviamente que vamos a pretender que el proyecto pues sea grande, porque realmente hay recursos para eso. Sin embargo, cuando carecemos como tal de vastos recursos y demás, pues obviamente nosotros tenemos primero que ser pequeñitos, ¿no es cierto?, e ir creciendo pues de manera paulatina, ¿no?, a medida de. Entonces, eso nos va a determinar precisamente lo que tiene que ver con el tamaño del proyecto. ¿Listo? Entonces ustedes establezcan qué tan grande van a tener su proyecto, ¿ya? Y bajo a qué enfoque ustedes lo van a poder plantear. ¿Listo? Que es necesario también aquí en esos aspectos técnicos y que nosotros identificamos esos procesos, que hagamos esa descripción de los mismos, ¿ya? Por lo regular, aquí en proyectos, nosotros en este aspecto específico, nosotros encontramos esos flujogramas de procesos, ¿no es cierto? Esos aquellos en los cuales nosotros podemos divisar de un solo vistazo, de manera gráfica, fácil, rápido, ¿no es cierto? Cómo es el proceso productivo, ¿no es cierto?, que se va a llevar a cabo precisamente en ese proyecto, ¿ya? Sin embargo, pues acá la guía no nos indica que hagan un flujograma de procesos, pues no, pero pues por lo menos ustedes logren identificar de estos aspectos, cuáles son los que realmente les compete a su proyecto, ya, y justifiquen el por qué. ¿Listo? Entonces aquí van ustedes a establecer esos principales procesos en los cuales obviamente el proyecto se va a ver inmerso. Entonces, si es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la comercialización, entonces deben ser actividades, ¿no es cierto?, de mercadeo, ¿no es cierto?, esas actividades de publicidad, esas actividades desde luego de establecimiento de relaciones, ¿no es cierto?, con el sector externo, ¿ya? Entonces, ella lo que va a establecer es eso, ¿ya? Ella no va a establecer, por ejemplo, la producción, cómo se va a producir la panela, no, porque ella lo que va a hacer es incrementar la comercialización. Y al incrementar la comercialización, entonces ella precisamente va a enfocarse precisamente en algunas estrategias para poder que esto se lleve a cabo, ¿listo? Ahora, dentro de los procesos, también nosotros podemos encontrar que es necesario que tengamos unas condiciones, por ejemplo, ambientales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los cultivos es muy importante ya que podamos establecer niveles de temperatura, ¿no es cierto?, humedad, ¿no es cierto? Por acá, mire, régimen de distribución de lluvias, entonces recordemos que no todos los cultivos, ¿no es cierto?, pueden soportar un nivel de pluviosidad, ¿no es cierto?, X, ¿no es cierto? Ellos necesitan unas condiciones específicas para eso. Entonces, ¿cuáles son? Aquí las vamos a establecer. Los requerimientos nutricionales, entonces si es un cultivo X, ¿no es cierto?, van a necesitar algunos fertilizantes. Entonces, bueno, la calidad de los fertilizantes, qué tipo de fertilizantes, ¿no es cierto?, son los más adecuados para estas plantas. Si son animales, ¿no es cierto?, pues igual, ¿no es cierto?, los concentrados, ¿no es cierto?, que quizá las vitaminas, que las vacunas, ¿no es cierto?, y demás requerimientos que se necesiten para que esos mismos, pues obviamente que crezcan de una manera óptima, ¿no es cierto?, que se desarrollen bien. Por aquí que también vamos a necesitar nosotros otros recursos, miren, entonces vamos a necesitar esos equipos, vamos a necesitar herramientas, vamos a necesitar quizás maquinaria, no sabemos, ¿no es cierto? Quizás vamos a necesitar incluso personal, aquí también podemos incluir a ese personal importante, ¿ya? Que requerimos, por lo menos ahí en el proceso de comercialización, usted va a requerir, por ejemplo, personas que manejen las redes, por ejemplo, obviamente para lo que tiene que ver con la visualización del producto mediante este medio, ¿no es cierto? Que vas a necesitar también quizás una persona que sea experta, un gestor de mercados, por ejemplo, una persona experta en relaciones públicas, ¿ya? Precisamente para que logres establecer unas relaciones, unas alianzas que les permitan, obviamente, incrementar la comercialización en el sector. Entonces, bueno, ¿qué vas a necesitar? ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a establecer aquí en esta parte. ¿Listo? Que dependiendo del proyecto, pues obviamente vamos a necesitar X o Y, ¿no es cierto? Entonces, quizás Alessandra no vaya a necesitar requerimientos nutricionales, porque pues, ¿qué? Ya va a hacer es como, va a impulsar es la comercialización, entonces, ¿ella qué? ¿No es cierto? Pero, sin embargo, ella sí va a necesitar unos equipos de cómputo para trabajar, ¿no es cierto? Ya va a necesitar quizás un personal con capacidad, con conocimientos específicos. Entonces, bueno, miremos entonces esos requerimientos, ¿vale?
por aquí el organigrama. Entonces vamos a proyectar, pues precisamente en esta sección, organigrama y cronograma, cómo vamos como a distribuir estos niveles de cargos, ¿no es cierto? Estos niveles jerárquicos dentro de nuestra unidad productiva. Obviamente que por lo regular siempre hay un gerente, pues quizás que es la cabeza, pero en algunas ocasiones el gerente no es la cabeza, sino que hay unos superiores, como puede ser la asamblea de socios, por ejemplo, ¿no es cierto? Los inversionistas que están superior. Entonces ustedes van a establecer eso. Y eso lo van a establecer también dependiendo de cuál es el tipo de sociedad también al cual van a hacer registro como tal de legal, como tal de esa unidad productiva, que eso vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces van a establecer ustedes un organigrama, qué personas ustedes van a necesitar y desde luego eso va a derivar de esto, ¿no es cierto? De esto, mire, de los requerimientos. ¿Ya? Entonces todo viene como en cadenita, como se dan cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué posición van a tener esas personas? Si vas a necesitar, Alessandra, unos impulsadores de ventas, quizás, ¿no es cierto?, para que vayan a algunos supermercados, se hagan degustaciones de la panela, etcétera, etcétera, pues entonces vas a revisar entonces en el cronograma cuál es la ubicación de cada uno de esos personajes. ¿Listo? Por aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quizás algún comentario que quieran hacer. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Está un poco complicado, pero No, ahí no, se entiende. tranquilo, no. No digan que está complicado porque ustedes de una vez están condicionando la mente de que eso es difícil, ya de que eso no es posible hacerlo, cuando realmente sí. Lo que pasa es que sí, o sea, contiene mucha cosa y eso sí no se los puedo negar. Y eso es, básicamente ahí está fehaciente eso, ¿no es cierto? Sin embargo, chicos, no todo ustedes lo van a utilizar realmente. Ya, si nos ponemos a analizar específicamente proyecto por proyecto, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que quizás no sean tan importantes y pues realmente si no son tan importantes, pues no las vamos a incluir, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí es necesario que nosotros hagamos la justificación del por qué vamos a incluir este aspecto allí. ¿Listo? Aquí lo que realmente es importante es que ustedes se den cuenta, chicos, que de una necesidad, de una carencia, etcétera, se puede derivar precisamente un proyecto y que los proyectos, pues obviamente que tienen como tal una estructura en la cual pues va a ser soportado y que al final nosotros vamos a poder saber o conocer si este proyecto realmente puede funcionar o no puede funcionar. Recordemos que uno tiende a que todos los proyectos funcionen, pero en la vida real pues realmente uno los plantea, pero a la final nos damos cuenta de que pasó algo, ¿no es cierto? Porque eso también puede suceder, pasó algo que impide realmente que el proyecto como tal pues salga a la luz, lamentablemente, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se plantea un proyecto, básicamente se tiende a que sea una realidad, ¿no es cierto? A que se pueda conseguir los recursos y que se pueda estructurar lo mejor posible para que este sea una realidad. ¿Listo? Por acá se me olvidó hablar de cronograma, ¿no es cierto? El cronograma. Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con el organigrama, pero no el cronograma. Entonces, aquí en el cronograma nosotros vamos a establecer precisamente algunos aspectos. Entonces, como por aquí arribita, nosotros establecimos unos procesos, ¿no es cierto? Establecemos por aquí unos requerimientos, ¿no es cierto? Unas herramientas, una maquinaria. Nosotros establecemos también por aquí que necesitamos también talento humano, ¿no es cierto? Para que nos pueda colaborar y eso. Entonces, por acá en el cronograma, entonces aquí vamos a establecer esas actividades principales que va a desarrollar ese proyecto, pues obviamente uno no va a esperar, ¿no es cierto?, 20, 30, 40, 100 actividades, ni mucho menos. Quizás ustedes puedan identificar 5 o 6 principales actividades que ustedes puedan desarrollar. Dentro de esas actividades que ustedes puedan desarrollar, incluso se puede incluir la actividad administrativa, ¿no es cierto?, que está allí y esa sí o sí pues se debe desarrollar, ¿no es cierto? Actividades de control también es necesario que nosotros las podamos establecer allí. Listo, entonces establecemos nosotros las principales actividades, establecemos entonces esos responsables de esas actividades, vamos a establecer quizás unos equipos, unas herramientas, ¿no es cierto?, que puedan utilizar precisamente esos responsables para llevar a cabo esas actividades y unos tiempos. Ya, entonces esos tiempos los vamos a reflejar en años y podemos quizás
ponerlo, por ejemplo, en años, pero cada 2 meses, por ejemplo, como para que no les salga tan larga ese cronograma, pues sería mucho mejor, sobre todo para esos proyectos que ustedes están trabajando que son netamente agropecuarios, ¿no es cierto?, que van a depender precisamente de temporadas de cosecha y demás, ¿no es cierto? Entonces, establecerlo mes a mes pues puede resultar un poquito como engorroso, pero si lo podemos consolidar cada 2 meses, ¿no es cierto?, durante el periodo de un año, pues sería como lo más óptimo, ¿ya? Quizás para proyectos como el de Alejandra, si pudiéramos quizás establecer actividades mensuales quizás por 6 meses, pues también es válido. ¿Listo? Entonces, para que nosotros precisamente podamos indicar la importancia que tiene esta herramienta como sistema de control, ¿ya? Y visualización precisamente de qué es lo que estamos haciendo, con quién los estamos haciendo, ¿no es cierto? Y cómo lo estamos haciendo. ¿Y en qué tiempo? También, ¿listo? Entonces va a ser una herramienta muy sencilla. ¿Listo? Entonces, organigrama y un cronograma. Vamos a solicitar ahí. ¿Listo? Que quizás, obviamente, que ustedes, que si vamos a reflejar esa información, muchachos, por favor, de una vez no vayan a colocar la figurita, sino que háganle una pequeña introducción, por lo menos de una línea, ¿no es cierto? Que nos permita precisamente como introducirnos a la temática. ¿Listo? Una pequeña línea, 1 o 2 líneas máximo, ¿no es cierto?, que nos permita precisamente de una vez irnos al organigrama o irnos al cronograma, ¿vale? Entonces, eso es una recomendación. ¿Sí? Se escucha un poquito entrecortado el cronograma. ¿Me puede hacer el favor y me repite? Desde luego que sí. De todas maneras, Por ustedes favor. van a tener la grabación. ¿Listo? Bueno, en el cronograma lo que nosotros vamos a establecer allí son las principales actividades que nuestro proyecto productivo solamente se va a desarrollar. ¿Listo? Que dentro de esas actividades podemos incluir la actividad administrativa, ¿no es cierto? Una actividad quizás comercial, ¿no es cierto? Actividades productivas, ¿no es cierto? Quizás unas actividades de tipo de manejo de talento humano, ¿no es cierto? Ustedes puedan establecer allí. Vamos a establecer entonces unos responsables de esas actividades, ¿ya? Y con los responsables también vamos a reflejar allí algunos instrumentos, algunos equipos, quizás algunas herramientas que puedan utilizar precisamente esas personas para desarrollar como tal esas actividades. Si no lo pueden identificar, pues no pasa nada. ¿Listo? Lo dejan en blanco, ¿vale? Y con esto, pues obviamente vamos a establecer unos periodos de tiempo, ¿ya? Que por lo regular, nosotros en este tipo de cronogramas de manera general para proyectos lo vamos a establecer es a un periodo de un año, ¿no es cierto? Pero para que ustedes tengan como esa facilidad, esa comodidad cuando los proyectos son más enfocados en la parte agropecuaria, que dependen precisamente de algunas estaciones, de algunas condiciones, no siempre a todo el momento se cultiva, ¿no es cierto?, sino que hay unos periodos en los cuales se desarrolla esa actividad, entonces lo vamos a representar cada 2 meses, bimensual, ¿no es cierto?, hasta llegar precisamente al año, ¿no? Y vamos a reflejar entonces cada cuánto vamos a desarrollar esa actividad, eso a través del tiempo, ¿vale? Entonces eso va a ser nuestro cronograma. Vamos a pasar entonces inmediatamente al componente administrativo. Visto que este componente administrativo, desde luego, nos va a enmarcar precisamente esos aspectos con los cuales este proyecto se va a ver direccionado, ¿no es cierto? Y dentro de esos aspectos importantes, pues no se nos escapan algunos componentes que contienen la planeación estratégica. Entonces, aquí ya la guía nos dice cuáles son los componentes que vamos a reflejar como tal en nuestro documento. Entonces, dentro de los componentes, ustedes van a establecer una misión para ese proyecto, van a establecer una visión, unos objetivos, unas políticas y unos valores, ¿no es cierto? Entonces, esos son los principales elementos constitutivos de la planeación estratégica. Lo que nos va a permitir es direccionar toda la organización precisamente hacia un horizonte específico, ¿no es cierto? Entonces, el horizonte específico, pues obviamente aquí vamos a tener la visión y los objetivos que son bastante aunados unos con otros. Y obviamente las políticas que son las que nos van a marcar ese proceder, ¿no es cierto?
al respecto de qué es lo que vamos nosotros a hacer. Y esos valores que son como la personalidad que va a tener como tal nuestro proyecto. Entonces vamos a incluir valores como la responsabilidad, el cumplimiento, ¿no es cierto? Recordemos que esos son valores corporativos, ¿no es cierto? Entonces no vamos quizás a incluir algunos valores personales, ¿listo? Sino valores corporativos. Bueno, que dentro de este componente administrativo es indispensable también hacer este proceso de diagnóstico, ¿no es cierto? Este proceso de análisis, ¿ya? Y una de las herramientas más comunes utilizadas para procesos de análisis, lo que no quiere decir que esa es la única, hay muchas más realmente, pero esa es como la más sencilla de utilizar, la matriz DOFA, ¿no es cierto? Yo creo que de esta matriz DOFA, si es necesario que se las explique, muchachos. ¿Sí se las explico? Bueno, voy a interpretar ese silencio como un sí. Bueno, esta matriz DOFA es lo que nos va a representar esos dos ambientes en los cuales toda organización, toda empresa va a estar inmerso, ¿no es cierto? Y de alguna manera esos ambientes influyen en los comportamientos, ¿no es cierto? Y con ello, pues desde luego el horizonte en el cual estas mismas se dirigen, ¿no es cierto? Entonces, esos ambientes corresponden a los ambientes de tipo interno y los ambientes de tipo externo, que dentro de los ambientes de tipo externo, dentro de esa matriz DOFA, que es un anacrón, ¿cómo es que se llama? Bueno, nos indica precisamente que nosotros tenemos debilidades, ¿no es cierto? Y tenemos también unas fortalezas, eso es en la parte interna. El componente interno, lo que nos quiere decir son aquellas variables, aquellas situaciones en las cuales de una u otra manera nosotros podemos controlar, ¿no es cierto? Nuestras fortalezas nosotros las podemos potenciar, nuestras debilidades de alguna manera nosotros las podemos aminorar, ¿no es cierto? Si yo carezco de un conocimiento X, ¿no es cierto? Yo puedo capacitarme para poder superarme, ¿no es cierto? Entonces, eso nos indica precisamente la matriz DOFA y el componente como tal ambiental interno, aquellas variables en las cuales yo puedo controlar. Sin embargo, pues está la contraparte, ¿no es cierto? Está el componente dual, que precisamente es el componente externo, ese componente que nosotros, a pesar de que queramos o no queramos, pues de alguna manera va a influir y que nosotros no podemos hacer nada por eso. No podemos hacer nada para que eso cambie, pero sí podemos hacer algo de alguna manera para contrarrestar eso, ¿ya? O para aprovecharlo en su defecto. ¿Listo? Entonces, este componente externo lo constituye precisamente las oportunidades y las amenazas. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos diferenciar, ¿no es cierto?, entre esos dos componentes. Por lo regular, se confunde mucho las oportunidades con las fortalezas y las debilidades con las amenazas. Ya, por lo regular nosotros consideramos una debilidad, la consideramos como si fuera una amenaza, no es verdad. Entonces, un ejemplo de debilidad para nuestro proyecto, ¿no es cierto?, sea quizás que no tengamos suficientes recursos, ¿no es cierto?, económicos, ¿no?, para poder desarrollar nuestro proyecto. Esa es nuestra debilidad y nosotros de alguna manera debemos hacer algo al respecto para poder conseguir esos recursos. ¿Listo? Que una fortaleza que podemos tener en nuestro proyecto sea que las personas en que se encuentran como tal vinculadas a nuestro proyecto, pues tengan, ¿no es cierto?, ese sentido de pertenencia, que tengan esa motivación realmente por desarrollarlo. Eso es una fortaleza, ¿ya? Porque sabemos que en trabajo en equipo, ¿no es cierto?, un trabajo unido, coordinado, etcétera, pues obviamente que se va a augurar, ¿no es cierto?, que los proyectos y las acciones, las actividades que se desarrollen, pues obviamente que lo van a hacer de manera óptima cuando hay esa condición. ¿Listo? Que una oportunidad que podemos generar en nuestro proyecto sea que quizás exista un programa, ¿no es cierto?, que nos permita precisamente obtener recursos. Yo no tengo recursos, pero mire que hay una oportunidad allá afuera. Hay un programa que me permite precisamente poderlo obtener. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, eso sí ya depende, obviamente, de las estrategias que yo vaya a implementar para poder obtener esos recursos. Pero ese programa está y está, ¿no es cierto?, para todo el mundo, ¿ya? Que una amenaza podría ser quizás que en la región se encuentra
no sé, alto índice, por ejemplo, de desempleo, ¿no es cierto? Y con un alto índice de desempleo, pues desde luego que las personas van a tener poca capacidad para poder adquirir el producto, entonces se va a restringir como tal las compras, ¿no es cierto? Y al restringirse las compras, pues obviamente algunas organizaciones van a tener, obviamente, pues pocas ventas, y eso es una amenaza. ¿Listo? Entonces es necesario activar la economía, pero una empresa no puede por sí sola activar la economía, ¿no es cierto? Eso lo hace un conjunto de factores y demás. No depende de usted ni de su organización que se active como tal el empleo, ¿no es cierto? A pesar de que uno quiera darle empleo a esa región, realmente el trasfondo que hay de eso es mucho mayor que las posibilidades que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra matriz DOFA y recordemos que cuando nosotros vayamos a establecer esa matriz DOFA tenemos que verla desde nuestro proyecto, no desde nosotros mismos, ya, sino desde el punto de vista de nuestro proyecto. Esto nos va a permitir precisamente identificar esos puntos débiles, ¿no es cierto? Y esas fortalezas. Con eso nosotros vamos a establecer las estrategias, ¿ya? Porque la matriz DOFA de por sí es un buen sistema para poder diagnosticar, pero uno con esa información, ¿uno qué hace? Ah, bueno, pues la cruzamos y planteamos precisamente esas estrategias. Esa es la real función de poder implementar esa matriz DOFA, crear soluciones, ¿ya? Ante esas situaciones que nos condicionan precisamente los aspectos internos y los aspectos externos. Bueno, por acá lo del organigrama, pues nosotros ya establecimos que nosotros lo podíamos desarrollar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar entonces a los aspectos legales, estos aspectos legales que tiene que ver con la normatividad en la cual pues todo proyecto y todas las empresas pues se ven como tal, bien sea beneficiados o bien sea también afectados, ¿no es cierto? Hay normatividades en las cuales pues pueden prohibir incluso que se logre desarrollar cierta actividad económica. Por ejemplo, la cría de pollos, eso no se puede hacer en una zona urbana, entonces tiene que ser en una zona aislada, eso es prohibido, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos conocer precisamente esas normatividades, sobre todo en la parte agropecuaria, ya para podernos acoger a las normas. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar precisamente de esta algunas normas que realmente nos pueda tocar al proyecto de nosotros. ¿Listo? Aquí de hecho la guía ya establecen algunas normas. ¿Listo? Entonces, si dentro de la normatividad que existe aquí en la guía, realmente nosotros como que no tenemos como tal gran ubicación, pues entonces allá afuera, a través de la red y eso, nosotros podemos ubicar esas normatividades. ¿Listo? Y vamos a justificar, ¿no es cierto?, por qué esta norma puede, o sea, influye como tal en nuestro proyecto. ¿Listo? Simplemente unas líneas, ¿vale? Pues tampoco nos vamos a extender, pues la gran cosa, y tampoco pues vamos a colocar un montón, ¿no es cierto?, normatividades, ¿no es cierto? Vamos a escoger las más importantes, las que realmente tienen mayor peso, ¿listo? Para nuestro proyecto y vamos a justificar, ¿listo? En este aspecto. Mire que acá hay varias resoluciones y eso que tocan precisamente a la parte agropecuaria. ¿Listo? Y aquí, entonces, por último, vamos a establecer entonces el tipo de sociedad. Entonces, sabemos que toda organización pues debería estar debidamente legalizada, ¿no es cierto? Y para que esté debidamente legalizada, pues desde luego que debe estar registrada, ¿no es cierto? Mediante la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? El registro mercantil. ¿Vale? Entonces se registra, entonces hay diversos tipos de sociedades en las cuales pues la organización como tal puede registrarse, ¿ya? Entonces miramos entonces las más convenientes, acá, por lo menos acá hay algunas, entonces las más comunes, la sociedad comandita, pues no las más comunes, las que rigen realmente aquí en nuestro territorio colombiano. Sociedad en comandita por acciones, tenemos la sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada o empresa unipersonal, ¿no es cierto? Que esa empresa unipersonal, pues básicamente son para aquellos que van a desarrollar como servicios, ¿no es cierto? Pero pues ustedes van a revisar dentro de sus proyectos, pues cuál de estos tipos de sociedades que esas pueden acogerse y simplemente justifican por qué. Entonces eso les va a permitir a ustedes hacer la consulta.
porque es necesario, chicos, que hagamos también un poquito más de consulta y ampliemos un poquito más los conceptos. Aunque la guía aquí nos orienta mucho y nos da una información muy, muy simplificada, ¿no es cierto? Realmente sí es necesario que nosotros ubiquemos información adicional. ¿Listo? Aquí, el otro aspecto, la contratación, el sistema de contratación. Entonces, recordemos que por allá arribita tuvimos unos requerimientos, ¿no es cierto? Que esos requerimientos, pues obviamente que están demandando como tal unas responsabilidades y con las responsabilidades un cargo, ¿no es cierto? Y con los cargos, pues obviamente que una estructura organizacional, ¿no es cierto? Un organigrama. Pero entonces, esos requerimientos como tal de personal, pues va a necesitar precisamente un sistema para poder contratar, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tenemos información aquí sobre algunos tipos de contratación que quizás en el sector agropecuario funcione unos tipos de contratación pues específicos, ¿no es cierto? Sin embargo, pues ya ustedes pueden hacer la consulta al respecto de qué manera ustedes pueden hacer la contratación de ese personal. Entonces, si es, por ejemplo, en la parte de comercialización, como el ejemplo aquí de la señorita Alessandra, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos establecer que habrá algún personal que se pueda contratar mediante forma directa, ¿no es cierto? Directamente con la empresa. Y habrán otros que quizás podamos contratarlos pues mediante prestación de servicios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a poder y tener que justificar allí en este proyecto qué tipo de contratación nosotros vamos a hacer a ese talento humano, ¿ya? Y por qué lo contratamos así, ¿vale? ¿Por acá están aburridos? No, señor. Ah, yo creo que No. sí. Yo creo que sí. Entonces se quedan calladitos. Bueno, entonces ya vimos dos aspectos, ¿no es cierto? El aspecto técnico y el aspecto administrativo, ¿verdad? ¿Tienen alguna inquietud al respecto de algunos de estos aspectos? Marisol, yo sí tengo una inquietud. Ajá. Bueno, revisando el tema administrativo, cuando tú empiezas a mirar, bueno, a mencionar aspectos como la misión, la visión, etcétera, el análisis DOFA y demás, entonces yo me centro en mi proyecto y digo, bueno, pues el análisis DOFA bien, pues porque estamos, pues se puede hacer sobre esas condiciones de comercialización y de los productores y demás. Para el caso ya de lo primero, de lo estratégico, tendría yo que plantear la opción como si los productores fueran a constituir una organización y de allí desarrollar estos puntos como el que te acaba de mencionar y el tipo de sociedad y demás. O sea, bajo ese supuesto que se sugiera hacer una asociación. Bueno, aquí vamos a partir digamos que por puntitos. Tú me estás diciendo que parte de la estrategia sea precisamente la asociación. Sí, o sea, porque es que yo lo que veo es que cuando tú hablas de que el proyecto debe enmarcar temas como la misión, la visión, los objetivos, Ajá, las políticas y sí, los valores, pues ajá, claramente estamos hablando de un tema de empresa, pues de una sí. empresa, de una organización, pero pues que yo inicialmente pues no la tengo contemplada, pues no la tendría contemplada, pues porque yo estoy Ah, mirando es un tema de comercialización. Entonces, la pregunta es que si para desarrollar este componente que te acabo de mencionar, tendría yo que partir de un supuesto como si esos productores, o bueno, sí, como si los productores de panela fueran como estrategia, tuvieran como estrategia crear una organización, pues para poder dar respuesta a ese punto de misión, visión y etcétera, al igual que del tipo de sociedad, que desencadenaría también de eso. listo, Alejandra. Bueno, yo te voy a responder esa pregunta. Bueno, de hecho, este tipo de proyectos nos encamina precisamente a eso, que sean unidades productivas al final. ¿No es cierto? Cuando ustedes, eh, vamos a revisar la última parte, que es lo que tiene que ver con
con el análisis financiero, con el componente financiero, pues vamos a darnos cuenta específicamente que es así. Sin embargo, ¿no es cierto? Esto realmente no todos los proyectos van enfocados precisamente a crearse una empresa como tal, ¿no es cierto? Entonces, para que tú plantees precisamente estos componentes de planeación estratégica, ¿no es cierto?, sin haberse constituido como una empresa como tal, sino que más bien ese incremento de la parte de la comercialización sea más bien como una actividad general, ¿no es cierto?, porque eso es lo que tú pretendes, ¿no es cierto?, que digamos que sea algo como que no sea una empresa que les permita a ellos poder comercializar de una manera óptima sus productos, ¿no es cierto?, sino como colaborar, ¿no es cierto?, para hacer como de tal el acompañamiento o la asesoría para que estas personas puedan proyectarse, ¿no es cierto?, y puedan incrementar las ventas. Por eso yo les planteaba a usted de qué manera usted va a hacer para que se puedan incrementar las ventas, ¿ya? Por eso era que yo le preguntaba a usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y así mismo nosotros podemos dirigir nuestro proyecto. Pero si nosotros no tenemos bien identificados esos objetivos, pues desde luego que muy difícilmente nosotros vamos a poder desarrollar lo demás. Los objetivos es la orientación, es la partida, el punto de partida en el cual nosotros debemos que orientarnos para poder mirar, bueno, ¿qué más hacer? El objetivo nos indica precisamente eso, entonces, si nos indica eso, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para que eso se cumpla? ¿Ya? Y siempre es precisamente preguntándonos al respecto de los objetivos, ¿ya? Por eso les decía yo al principio, los objetivos se plantean no como floreros, sino porque se deben cumplir y deben estar establecidos precisamente en el documento, ¿ya? Y si tú planteas precisamente que va a haber un incremento en la comercialización, bueno, ¿cómo vas a evidenciar en el documento, no es cierto, que eso realmente puede ser factible? ¿Cómo lo vas a hacer? La prueba le decía yo que de esos dos primeros objetivos que tú tienes ahí planteados, pues quizás sí, claro, pueden responder de alguna manera al objetivo principal, pero realmente, digamos que como están planteados, no es muy claro, ¿no es cierto?, que ellos realmente respondan. ¿Ya? Y si tú ves como tal todo el contenido del documento y si tú miras el objetivo, pues realmente el objetivo todavía no da respuesta, ¿no es cierto? No vas a saber cómo vas a hacer el estudio ambiental o cómo vas a estructurar como tal la unidad productiva, ¿no es cierto? Porque no están claros los objetivos. Listo, Entonces tenemos que trabajar entonces un poquito más al respecto de esto. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, en cuanto a lo de las estrategias, pues las estrategias salen de la matriz. ¿Ustedes saben manejar la matriz DOFA? Como yo se las dije así como rapidito. De todas maneras, en el próximo capítulo, digo, en el próximo trimestre, ustedes van a ver DOFA personal y ahí entonces ustedes van a poder establecer bien las estrategias. ¿Listo? Que quizás aquí sea simplemente como unidad de diagnóstico, pero realmente uno en el ejercicio real administrativo, nosotros no podemos utilizar simplemente la matriz DOFA como simplemente una radiografía, un diagnóstico, sino que nos va a permitir generar las estrategias que necesitamos, ¿ya? Para poder cumplir con los objetivos. Esa es la finalidad que tiene la matriz DOFA. Bueno, por acá vamos a continuar con los aspectos ambientales. ¿Listo? Entonces, aquí en los aspectos ambientales, pues básicamente es como ubicar precisamente como esas condiciones legales en las cuales los proyectos se ven inmersos, ¿no es cierto?, en ese aspecto medioambiental. Entonces, recordemos que en la actualidad ya se ha trabajado y se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, en ese aspecto en donde parte del accionar como tal de las empresas debe entender precisamente hacia la conservación, hacia el mantenimiento del medio ambiente y no solamente del medio ambiente, sino del bienestar general de una comunidad, en la comunidad en donde hace presencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí vamos a establecer precisamente una legislación ambiental. Quizás vamos a encontrar quizás uno o dos leyes que nos enmarquen, ¿no es cierto? Entonces vamos a especificar precisamente eso. Entonces, mire, la normatividad, ¿no es cierto?, para el recurso del suelo, lo que les indicaba yo a ustedes. Hay posibilidades en que la misma norma nos indica que ahí no es posible establecer ese tipo de unidad productiva, ya porque puede ver afectada precisamente una comunidad específica.
Entonces nosotros necesitamos precisamente conocer esas normas. Ya, mire, la disposición de los residuos sólidos, si nosotros, digo, sí, sólidos y líquidos, ¿no es cierto? Si vamos por la parte de agropecuaria, que en la parte agropecuaria, pues obviamente que se va a utilizar algunos fertilizantes químicos, ¿no es cierto? Y en el riego, pues obviamente esos fertilizantes químicos se pueden también, de alguna manera, pues, ¿cómo es que se le llama? Llegar hasta unos nacederos, unas quebradas, esas quebradas pues obviamente que son fuente de abastecimiento de unas comunidades. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese tratamiento? Ya lo que tiene que ver con el mantenimiento como tal de los animales. Por ejemplo, que los animales pues también, obviamente pues lo normal, el proceso de lo normal que ellos, obviamente que desprenden, digámoslo así, algunos elementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tratar precisamente esos elementos para que no se conviertan en contaminantes, que nos generen como tal un deterioro al medio ambiente? Ya, la cuestión esta de la quema, por ejemplo, que eso es algo muy usado precisamente en la agricultura, ¿no es cierto? Sistema como para renovar, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la tierra. Entonces, pues, dentro de la teoría y lo que uno ve y la usanza, ¿no es cierto? Se dice que la misma ceniza ayuda como a fertilizar el mismo terreno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a ser precisamente esos controles para que la población no se vea afectada, quizás con el humo, ¿no es cierto? Quizás con un incidente, ¿no es cierto?, que se pueda presentar. Entonces, bueno, mi proyecto, entonces, ¿cómo va a garantizar precisamente esas condiciones ambientales óptimas, ¿no es cierto? Que si yo lo recibí en no unas condiciones óptimas, no en condiciones óptimas, sino bajo otras circunstancias, ¿no es cierto? Obviamente que yo no lo voy a mantener así, sino que voy a pretender más bien es a mantenerlo, ¿no es cierto? Y a que esas condiciones, pues obviamente que mejoren, ¿no es cierto? Y no que empeoren, independientemente como yo lo recibí. Bueno, por acá entonces hace alusión estos artículos, algunos artículos de la Constitución Política de Colombia que tiene que ver precisamente pues con este aspecto. Entonces nosotros vamos a ubicar los más representativos, ¿no es cierto? Y que nos compete a nosotros. Mire, el artículo 79 consagra el derecho de que todas las personas residentes en un país deben gozar ¿de qué? De un ambiente sano, ¿no es cierto? Entonces, mire que esa es parte de la Constitución, o sea que la Constitución es la norma de normas, ¿no es cierto? Nada pasa por encima de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para que esas comunidades no se vean afectados, ¿no es cierto? Quizás con las actividades que yo desarrollo dentro de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos los artículos. Ustedes seleccionarán esa normatividad de tipo ambiental, ¿no es cierto?, que se pueda derivar de esto. Listo, que le salgan uno o dos, pero pues desde luego que vamos a mencionar cuál es, en qué consiste y de qué manera mi proyecto pues se ve inmerso precisamente en esa normatividad. Listo, entonces vamos a tratar de justificar, ¿vale? No es copiar y pegar simplemente, sino que es tener como una razón de ser de las cosas. Listo, entonces pasamos ya al último componente, que es el componente del estudio financiero, ¿no es cierto? Ese componente en el cual nos va a reflejar si nuestro proyecto es viable, si es posible o no es posible, ¿no es cierto? Y si no es posible, entonces nos devolvemos, ¿no es cierto?, allá a mirar, a cuadrar, a ver por qué pasó allá con esos elementos, qué pasó con esas actividades, qué pasó con esos requerimientos, qué pasó con ese mercado, qué pasó con esos precios, qué pasó ¿no es cierto? Entonces, mire que ese aspecto financiero nos va a reflejar precisamente, es esa parte monetaria, ¿no es cierto?, de todos esos demás componentes, ya que tenemos allá arriba. Por eso es muy, muy importante que cuando nosotros vayamos a plantear tipo de proyectos, toda la información que nosotros vayamos a consignar no sean suposiciones, sino que sean cosas que sean reales y que sean válidas, que nosotras podamos validar realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, en el componente financiero, aquí es donde el proyecto se va a ver castigado, ¿no es cierto? Aquí es donde el proyecto se va a ver que realmente sí funciona o no funciona. Recordemos que nosotros los proyectos no los planteamos para nosotros mismos, sino que quizá lo vamos a plantear para otras personas. ¿Y quiénes son esas personas?
Esas personas pueden ser un inversionista, esa persona puede ser un banco, esa persona puede ser un ente público, ¿no es cierto? Esa persona puede ser una empresa que está interesada en esos proyectos, ¿ya? Y como tal, obviamente esos interesados necesitan reflejar una información que sea real, ¿no es cierto? Una información que realmente sea confiable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar, ¿no es cierto?, de esos inversionistas, de esos bancos, de ese gobierno, de esas entidades, ¿no es cierto?, unos recursos para poder echar en marcha como tal nuestro proyecto, ¿no es cierto? Entonces ellos deben tener la garantía de que lo consignado realmente es así, ¿no es cierto? Por lo menos los bancos, una vez le solicitan a usted los estados financieros y toda esta parte financiera, ¿no es cierto? Y ustedes, aunque ustedes tengan todo esto bien hecho, desde que tengan algo desactualizado, ellos van y meten unos datos específicos a un programa que está siempre actualizado, eso sí, van y meten eso en ese programa, entonces resulta que la información que ellos le arrojan va a ser diferente a la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por cualquier dato que nosotros quizás no tengamos alguna claridad o realmente ese dato no sea el que es real, pues ya se va a identificar y de una vez los datos arrojados pues van a ser diferentes y quizás, ¿no es cierto?, no va a ser favorable para nuestro proyecto, pero quizás sí, ¿quién quita?, ¿no es cierto? Pero mire que esas son cosas bien delicadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, retomando, los aspectos financieros es eso, trasladar entonces a valor monetario todo aquello que se encuentra arriba, lo que tiene que ver con mercado, aquí también viene verse reflejado, los aspectos técnicos, aquí viene viéndose reflejado, ¿no es cierto? Esos aspectos administrativos y demás, aquí de alguna u otra manera tienen cabida, ¿no es cierto? El aspecto ambiental, ¿no es cierto? Porque el aspecto ambiental también genera unos costos para mantener, ¿no es cierto? Aquí también se va a ver representado todo de ello, ¿listo? Bueno, que aquí en la guía nos presenta precisamente unos conceptos sobre costos, ¿no es cierto? Una clasificación de costos. Sabemos que los costos se pueden clasificar en fijos o o variables directos o indirectos, eso depende también del análisis con el cual nosotros queremos desarrollar y así realizar, y asimismo nosotros vamos a hacer la clasificación de esos costos, que los gastos pues también, entonces hay gastos variables, hay gastos fijos, hay gastos administrativos, hay gastos operacionales, eso va a depender también del tipo de formato, más bien del tipo de informe que nosotros vayamos a generar. ¿No es cierto? Que también hay unos ingresos también. Entonces, mire que acá la guía nos presenta básicamente dos formatos. Uno, lo que tiene que ver con el presupuesto de costos, ¿no es cierto? Aquel que nosotros estamos proyectando ahora actualmente, ¿no es cierto? Y un presupuesto de ingresos, porque todo proyecto, independientemente si sea un proyecto productivo o un proyecto social, necesita obviamente unos ingresos, ¿ya? Para poder funcionar. Necesita materiales, necesita algunas personas que colaboren, ¿no es cierto? Necesitan equipos y demás. Entonces, necesita también ese soporte, ¿ya? Entonces, mire, por acá tenemos una estructura como tal de costo. Aquí para el documento, muchachos, pues yo realmente no les voy a exigir así gran cosa. ¿Por qué? Porque realmente no da lo que ustedes están desarrollando y aparte de eso, el tiempo tampoco no nos da. Entonces, vamos a hacer básicamente tres informes. Uno, presupuesto de costos, ¿no es cierto?, en nuestro proyecto, el presupuesto de ingresos, desde luego, y el flujo de la caja. ¿Listo? Vamos básicamente a tener solamente esos tres, que obviamente que dentro de los proyectos, pues, desde luego que hay muchos más formatos, que de hecho son muy importantes, ¿ya? Formatos como, por ejemplo, el presupuesto de gastos, también es importante, pero pues aquí no los vamos a tocar, pues precisamente para no complejizarles a ustedes la situación, ¿no? Que encontramos también un estado de balance inicial, ¿no es cierto? Que podemos establecer también unos estados de resultados, quizás vamos a poder establecer un machote presupuestal, ¿no es cierto? Y demás. Y aparte de eso, desde luego, lo que tiene que ver con los indicadores y razones financieras, que lo que nos va a permitir a nosotros es como hacer como esa evaluación, ¿ya? De qué es lo que está pasando realmente con nuestro proyecto. ¿Listo? Nos va a sacar unos datos específicos de unos componentes ya establecidos, también específicos,
que nos van a permitir saber exactamente si es viable o no es viable. Entonces van a ser unos numeritos, ya que con unas tendencias también específicas que lo que nos van a permitir es eso, saber si es viable, si es posible que se desarrolle o no. Y si no, pues entonces es porque algo le hace falta, porque algo le sobra quizás, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos plantear y queremos desarrollar ese proyecto, pues tenemos la oportunidad, con base en esto, de poder replantear de nuevo esos aspectos anteriormente citados. ¿Listo? Y de aquí, pues ya, terminamos como tal con el proyecto. Que por acá, pues dentro de la evaluación como tal, aquí se establece básicamente dos indicadores, ¿no es cierto? Una es la tasa interna de retorno y el otro es el valor presente neto, ¿no es cierto? Que de hecho con estos daticos del presupuesto de ingresos, el de costo y el flujo de la caja, nosotros podemos establecer estos mismos, ¿ya? Si lo pueden ustedes desarrollar, pues súper guau, realmente, ¿no? Pero si no lo alcanzamos a desarrollar o algo, pues por lo menos en las últimas clasecitas, por lo menos revisar a ver de qué manera les puedo colaborar para poderlo plantear, si se logra como tal plantear, ¿listo? Pero aquí lo que quisiera indicarles a ustedes que realmente sí hay herramientas para valorar proyectos, pero también hay herramientas para que nosotros podamos plantearlo financieramente. Hay muchas realmente. Pero para el ejercicio que nos compete, pues realmente como que no aguanta, digamos que decirle a usted, mire, utilicen ustedes estos formatos y solamente trasladen la información, porque realmente no se les está solicitando mucho, solamente 3 cositas, ¿no? Presupuesto de costo, presupuesto de ingresos y el flujo de la caja, ¿ya? O el flujo de ingresos. ¿Listo? Esas 3 cositas. Y en lo posible el flujo de ingresos al año, ¿sí? En un año, de 3 años, digámoslo así, de 3 años más bien porque eso para proyectos realmente se tiene que proyectar en un tiempo de un año, de 3 años a 5 años, por lo menos en proyectos, ¿listo? De 3 a 5 años. Pero acá solamente les voy a seguir solamente 3 años, ¿listo? Que hagan esta proyección, ¿vale? Bueno, ahorita sí, dudas, inquietudes, quieren mostrar quizás algunos avances que tengan en su proyecto. Yo sé que ahorita ustedes dicen, uy, no, pero es que todo eso es muy difícil, muy complicado aquí como nuestro compañero. Pero a medida cuando ustedes vayan a ir desarrollando este documento, créanme que se les va a ir, digamos que se les va a facilitar un poco si ustedes le ponen lógica, ¿no es cierto?, a las cosas. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que hay información, ¿ya?, que depende mucho precisamente de otra información que ustedes tienen contenida allí, más adelante, ¿ya? Es como que ustedes puedan leer y como que se metan en el proyecto para que puedan ubicar la información exacta que necesitan, ¿ya? Entonces, sí es bastante, sí es grueso realmente el ejercicio, pues no sé qué otros trabajos así de complicados y no tanto complicados, sino fuertecitos, ¿no es cierto?, hayan desarrollado en el transcurso como tal del programa, pero este sí, está como amplio. Entonces los escucho, chicos, si de pronto tienen alguna otra dificultad. De todas maneras, dentro de 8 días nos vamos a volver a ver y yo espero que dentro de 8 días ya me empiecen ustedes a mostrar sus avances y me digan, mire, instructora, aquí tengo esto, ¿qué le parece mi documento? Entonces empezamos nosotros a revisar y a mirar, entonces ahí yo empiezo a valorar. Claro, o sea que a mí me gustaría más bien que usted me lo enviaran, ¿no es cierto? Y que me permitieran precisamente manipular el documento, ¿no es cierto? Pues manipular el documento quiere decir que yo le puedo hacer unas observaciones por allí, ¿no es cierto? Mira, acá por favor esta partecita es mejor incluirla en esta parte, por ejemplo, entonces muévele hacia ese lugar, ¿listo? O mira, aquí tienes unos errores de redacción, por favor acomoda porque casi no se entiende, ¿ya? Cositas así. Eso es como manipular el documento. Aunque para algunos también yo soy conchuda y me pongo que a ayudarles a construir los objetivos y demás. Y soy también como conchudita también en ese sentido, pero es porque veo que realmente tienen ustedes dificultades para poder plantearlos,
¿ya? Entonces, así mismo yo les colaboro ahí con eso, pero dejando obviamente la consigna de que como es el proyecto de ustedes, ¿no es cierto? Una cosa es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Y lo que yo visualizo de lo que ustedes están haciendo, pero realmente es otra cosa lo que ustedes piensan, lo que ustedes visualizan, entonces quizás lo que yo les indica allí quizás no sea lo que ustedes piensan, ¿ya? Pero entonces lo pueden acomodar y pueden tomar ese de ejemplo para poder construir de ustedes. Obviamente que lo que yo les indique a ustedes allí, la colaboración que yo les haga, pues no va a ser ninguna camisa de fuerza ni mucho menos. Simplemente es como orientación y alternativas de solución, ¿no? ¿Listo, muchachos? ¿Tienen algún comentario? Alejandra, ¿tiene algún comentario? Y qué pena que durante la exposición pues tomé tu ejemplo, pero pues como que el que más fresquito tenía yo. No, no, Marisol, pues la idea es que a partir de, pues de todo lo que hemos hablado, bueno, y de la conversación inicial, se pueda ir como ya vaciando la información en el documento y la idea sí es como enviártelo al correo para recibir la retroalimentación y no tenerla que hacer al final ya cuando no hay tiempo. Simplemente como que vaya a ser, sea coherente y en la medida que se puede ir avanzando, pues también ir pasando a los otros módulos con un poco más de confianza de que todo esté articulado. Sí, entonces recordemos que aquí la clave, muchachos, es que planteemos bien unos buenos objetivos. ¿Listos? Ustedes plantean bien los objetivos, que esos objetivos obviamente se puedan medir, que se puedan verificar, etcétera, que podamos como tal reflejar en el documento. Créanme que ya con eso ustedes tienen, yo creo que como que el 50% ya construido. Que realmente los objetivos son muy, muy importantes para cualquier tipo de documento, realmente. Ahí es donde uno se da cuenta realmente si los documentos están bien elaborados o no. Cuando uno lee los objetivos, uno dice, ¿y esto cómo lo van a hacer? ¿Y esto cómo lo van a plantear hacer? No, eso no lo vamos a poder reflejar allí. Entonces ustedes muchas veces colocan unos objetivos muy rimbombantes, muy bonitos, bien redactados, pero ya sacados de la internet y resulta que no tienen nada que ver con el documento. Ustedes se dan cuenta y las conclusiones y demás, no tiene nada. O sea, no pueden concluir nada con respecto a los objetivos. ¿Por qué? Porque distan mucho, ¿ya? Entonces, esa es la situación. ¿Listo? Entonces, Alejandra, si necesitas de pronto colaboración con eso o algo, pues entonces me indica, ¿listo? No sé, la niña aquí es Neda. Arcila, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Marisol. Bueno, si no tiene nada que agregar o algo, muchachos, pues entonces con eso me despido. Desde luego que les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Que hayan soportado todo, toda esta alaraca, ¿no es cierto? Pero realmente sí era bastante necesario y como se pueden dar cuenta, la temática es extensa, ¿no es cierto? Pero yo sé que con disciplina, yo sé que con compromiso, yo sé que ubicando precisamente la información y la ayuda que necesitan a tiempo, lo van a poder desarrollar y se van a dar cuenta que tampoco no es la cosa más difícil, sino que sí tiene trabajito, ¿no es cierto? Sí tiene trabajito, pero no es tan imposible, ¿no es cierto? Como desarrollar, ¿vale? Entonces, muchachos, que pasen muy buenas noches. Los que no hayan comido, pues entonces pueden ir a comer, a bañarse, a acostarse, a reflexionar respecto de todo lo dicho. Listo, Marisol, mil gracias. Vale, chao, profe. Que esté bien. Listo, chao, Steven. Gracias, Alejandra, por su participación.